Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9, Ministerio Unción Vino y Aceite presentan, Palabra de Vida y Unción, una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, desde Iglesia de Cristo, Ministerio UVA, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Gloria a Dios, el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Con un amén sabemos que está ahí. Sofonías capítulo 3, verso 17. Amén. Me sigue con su vista, tal vez va a variar un poco la traducción. Me gustó esta traducción. Dice: en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, y que sea Dios el que nos hable. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pido, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, que viene, Señor, para traer refrigerio, Señor, para traer restauración, Señor, fortaleza sobre tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús yo me dispongo, Señor. Úsame, Padre Celestial, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que lleve esa semilla a esa tierra fértil, Señor, y que dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Voy a abrir un poquito mi corazón, hermanos, ante ustedes y ante los que nos pudieran escuchar o ver. En el proceso que vivimos con Eunice, hermano, que fue algo bastante difícil, Dios me había dado, y no que Dios no lo haya hecho o que Dios no lo esté haciendo, hermano, pero en ese momento espiritualmente yo me sentía mucho más fuerte que como me sentía días atrás. Dios me daba palabra y yo se la daba a mi esposo para que él se fortaleciera, hermano, se fortaleciera su espíritu y no se dejara caer. Y de un tiempo para acá he estado experimentando ciertas cosas, hermano, y en esas cosas y en ese proceso que todavía estamos viviendo con mi hija, yo me ponía a leer la Biblia y vi una cita que se me olvidó sacarla ahorita, pero espero que usted se la sepa o se acuerde de ella. Es en el libro parece que es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, donde, si no estoy muy errada, déjeme, se la busco y se la leo si la encuentro. Sí es esa, hermanos, se me grabó. Dice: no se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido, como que si cosa alguna extraña les sucediera, pues estas son para probarlos. Mientras estaba viviendo semanas atrás, hace 2-3 semanas atrás, hermano, un momento en la que ya ven que dicen que nosotros somos muy hormonales, pues póngale así, hermano, andaba yo creo un poco hormonal. Entonces me puse a leer la Biblia, hermanos, y Dios me lleva a esta cita y me decía: ¿por qué te sorprendes de la prueba? ¿Por qué te sorprendes del dolor? ¿Por qué te estás sorprendiendo de lo que te está aconteciendo? ¿Que acaso no te estás dando cuenta que te estoy probando? Hermano, más claro que el agua no se puede. Reflexioné toda la noche en esa palabra, me sirvió de fortaleza, hermano,
Y yo dije, a secarse las lágrimas y a seguir para adelante. Pasan varios días y otra vez vuelve a pasarme lo mismo. Y Dios me daba esta cita de Sofonías, hermano. Porque yo le decía al Señor, Señor, tú no me has hablado ni por medio de alguien, por medio de un sueño. Ya ve que somos a veces tan incrédulos, hermano, que hay veces que queremos que venga el profeta mayor y se te manifieste y te diga, ¿sabes qué? Esto que tú estás viviendo, y quieres que te descifre toda tu vida, como para que tú empieces a sentir un consuelo en tu alma y decir, ay, Dios sí está conmigo. A veces así somos, hermano. Queremos que alguien venga de parte de Dios y nos descifre la vida que estamos viviendo, que estamos pasando, para decir, entonces los ojos del Señor sí están sobre mí. Entonces Dios sí tiene cuidado de lo que me está pasando a mí. No, hermanos, aquí lo acabamos de leer ahorita. Dios muchas veces se calla. ¿Se calla para qué? Para ver cuál es tu reacción, cuál es tu manifestación ante el proceso que tú estás viviendo. Yo creo que si le preguntara yo a uno de ustedes, hermano, levante la mano, ¿quién ha sentido que Dios está callado? Yo creo que más de uno, más de dos, sí la levantarían. ¿Cuántas veces no hemos sentido, hermanos, que no está Dios presente, que no escuchamos a Dios, que Dios se calló, que Dios volvió su mirada? ¿Por qué? Porque hay veces que es tanto el dolor lo que estamos pasando, hermano, que así nos sentimos. Y lejos, hermano, de vivir un duelo, porque es válido, hermano, vivir duelos. Somos carne y sentimos. Hay muchos procesos que tenemos que vivir, y uno de esos procesos son los duelos que padecemos como seres humanos. ¿Un duelo ante qué? Ante la rebeldía de un hijo. ¿Un duelo ante qué? Ante el marido se te fue, la mujer se te fue. ¿Un duelo ante qué? Un duelo no es solamente ante la pérdida de un ser querido, hermano. Un duelo es a través de todo el dolor que a veces como seres humanos y como hijos de Dios vivimos. Un joven, ¿cómo puede vivir un duelo? Ante la frustración de que no ve realizados sus sueños. Es un duelo, es algo agobiante. Hay ciertos procesos que vivimos, hermano. Y entre esos procesos, a veces que Dios calla. Pero calla, ¿por qué, hermano? Calla de amor. Calla de amor, ¿para qué? Para verte cómo reaccionas, para verte cómo actúas, para verte cómo te diriges, para ver cómo es tu proceder, para ver qué tanto pones en práctica lo que un día escuchaste. Para ver cómo pones en práctica lo que tú una vez hablaste. Porque mira, hermano, a veces es bien fácil ir a levantar al caído cuando tú nunca has estado ahí. Es algo como que muy banal, muy superficial. Pero cuando tú estás caído y ves al otro caído, pero en ti hay una luz, hay una esperanza, y ese es Cristo, ahí es donde debes de recobrar fuerzas donde no hay, y ir a levantarte y decir, ¿sabes qué? Sí se puede, sí se puede. No te derrumbas, levántate. Y hay veces que la gente nos ve, esta me habla con mucha osadía, con mucho atrevimiento, como si no estuviera viviendo nada. No, hermano. Muchas veces, la mayoría de las veces que uno habla así es porque uno ya experimentó ciertas cosas. Y se te habla de esa forma de que, oye, tú puedes, tú levántate, tú salte de ahí. ¿Es por qué? Porque uno ya vivió ciertos procesos. Y decir, mira, yo no me he muerto, yo no me derrumbé. Sí duele, pero tienes que levantarte. Tienes que seguir adelante, no te puedes quedar estancada, no te puedes quedar estancado. En el Evangelio según San Mateo, ahí no lo enseña. En el capítulo 28, versículo 20. Si gusta acompañarme, dice: es lo que les acabo de comentar, y dice:
Mateo 28:20. Y enséñeles a que guarden todo lo que les he ordenado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está contigo? Dios. ¿Qué quiere que hagas? Que guardes todo lo que te ha enseñado. Que pongas en práctica todo lo que una vez escuchaste. No podemos dejarnos vencer, hermano, por lo que nos pasa, por los tropiezos, por los sinsabores de la vida. Lo menos que hace Dios, hermano, es quedarse callado. Él te está dando tu espacio. Él está viendo cuál es tu reacción. Si estás actuando como un hijo o como quién. En el Salmo 22:1, ahí nos habla sobre algo que estuvo viviendo el rey David. ¿Cuántos no hemos conocido la historia del rey David? Muchos ángulos se nos ha compartido sobre este personaje, hermanos. Y en esta ocasión, hermanos, en el Salmo 22, versículo 1, el rey David estaba viviendo una de tantas de sus etapas de su vida difíciles. Tuvo muchas victorias, tuvo muchas bonanzas, tuvo muchas cosas, tanto buenas como malas. Y en este salmo nos describe una época en su vida que estaba viviendo una etapa difícil. Según los escritores y los eruditos y todo lo que escudriñan la escritura, se cree que este salmo lo escribió, hermano, cuando estuvo viviendo el problema que vivió con su hijo Absalón. Sabemos, hermano, según la escritura, que uno de los hijos del rey David abusó de su hermana y su papá no hizo nada en relación a eso, hermano. Entonces su hermano mayor quiso hacer justicia con sus propias manos. Hace justicia ante sus manos, se rebela ante su papá. Entonces había un pleito familiar, hermano, que nadie quisiera tener en su casa, hermano. Pues lo estaba viviendo el rey David en esta época. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Has alejado de mí mi salvación a causa de mis palabras insensatas. El rey David, hermano, aquí estaba expresando que Dios lo había abandonado, que Dios había vuelto la espalda ante él. Muchas veces, hermano, así actuamos nosotros como seres humanos. Queremos que Dios nos solucione a veces la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y el actuar está en nosotros, hermano. El rey David tenía que haber actuado con más diligencia, tenía que haber actuado con más carácter. Y no lo hizo. Sus motivos pudo haber tenido. Lo que sí quedó, hermano, plasmado en ese libro, para enseñanza tuya y mía, de que también de los errores hay que aprender. Tal vez tú lo ves de una perspectiva, yo lo veo de otra. Yo aquí lo puedo ver de que para mí sirve como ejemplo. ¿Para qué? Para no actuar como él actuó, para no hacer lo que él hizo. Pero haciendo a un lado todo eso, hermano, él sentía que Dios lo había abandonado. Así como a veces también nos sentimos nosotros que Dios nos abandona. Y es porque a veces, hermano, el dolor o el problema lo hacemos a veces tan personal, que incluso a veces hasta hacemos oídos sordos, hermano, de lo que a veces nos quieren enseñar o nos quieren compartir. Hay veces que las palabras nos entran por un oído y se nos salen por otras. ¿Por qué? Porque es tanto a veces el problema que estamos viviendo que nos cegamos, hermano, por completo para no poder escuchar nada y vivir ese proceso, que hay veces que es un tiempo el proceso, pero hay veces que nos queremos quedar nosotros mismos ahí estancados.
Su palabra es bien clara, hermano. Va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas en la vida. Y más vamos a ser atacados nosotros. Su palabra nos enseña que nosotros somos ovejas en medio de lobos, hermano. Cualquier hermano que esté a tu alrededor que no es cristiano puede ser movido por el enemigo. ¿Para qué? Para quitarte esa paz que Dios te da. Y no es algo que te deba de sorprender, hermano, de decir, ay, ¿por qué todos están en contra de mí? En vez de a veces actuar como víctimas, hermano, debemos de actuar como hijos de Dios. Porque hay veces que así somos. Actuamos a veces como víctimas y decir, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué a mí me hacen esto? Ay, ¿por qué así son conmigo? ¿Que acaso la palabra no es clara? Lo acabamos de leer ahorita, dice que somos como ovejas en medio de lobos. Ahí nos lo enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 10. La gente no te va a querer ver feliz, la gente no te va a querer en paz. Y el enemigo va a usar a quien se deje, hermanos, para complicarte tu existencia. ¿Que acaso Dios no se sintió solo una vez? Sí, hermano. Jesucristo hecho hombre se sintió solo. Y lo tenemos más a colación, más a memoria, hermano, cuando estamos en la época de la Pascua y estamos recordando su muerte y su resurrección. Él mismo lo dijo, hermanos, si gusta acompañarme en el Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. Y dice, y a las 3 de la tarde Jesús clamó en voz alta diciendo, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos podrán decir, no, es que no es la traducción correcta, es que ahí cambiaron palabras. Pues podría ser, hermano. Pero Jesús en su carne sintió que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Jesús llevó en la cruz del Calvario, hermano, no fue una cachetada. No fue que te robaron la quincena, hermanos. No fue que chocaste tu carro y estaba sin seguro. No fue eso, hermano. No fue que te corrieron del trabajo y aparte no te dieron finiquito, no te dieron nada. No fue eso, hermano. No fue que te reprobaron todas las materias. No fue que no te hayan aceptado la tarea a tiempo. Porque se fija que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Me chocaron y no tenía seguro. Me robaron la quincena. Me arrebataron el celular en el metro. ¿Y qué sientes? Te sientes a veces morir. Te sientes que el mundo se te viene encima. Se fija cómo a veces es nuestra carne, hermano, tan vulnerable, tan frágil. Pero porque nosotros mismos la hacemos así. Así, hermanos. De esa consistencia Dios no te hizo. Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente porque la tierra que vas a poseer yo te la voy a dar. Y se lo vuelve a repetir, Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, esfuérzate y sé valiente. Se lo dice 4 veces, hermano, a Josué cuando va a ir a conquistar la tierra de Canaán. Se lo dice Dios a Josué. Y Dios nos lo dice a nosotros, hermano, esfuérzate y sé valiente. Porque la prueba que viene es difícil, pero nada más tú la puedes soportar. Esfuérzate y sé valiente, porque ese proceso que tú estás viviendo es solamente para ti. Tienes que pasarlo, tienes que vivirlo. Pero ¿qué, hermanos? Sentimos que el mundo se nos viene encima. Estamos enojados con medio mundo, hermano. O queremos que el más cercano, el cónyuge, vamos a agarrar al cónyuge, queremos que nos resuelva la vida. Tú pudiste haber hecho algo, tú pudiste haber hablado,
Tú me pudiste haber defendido y no lo hiciste. ¿Cuántas veces no hemos reaccionado a veces así, hermano? ¿Cuántas veces no reaccionamos así? Nos resistimos, hermano, a vivir el proceso y nos resistimos a vivir cierto dolor, hermano, que nos pasa. ¿Y es de humanos? Sí, sí es de humanos. Es válido que te enojes, es válido. Yo tampoco te vengo a decir, no, es que no te enojes. Todo es miel, todo es dulzura, aguanta, soporta. No. Se vale llorar, sí, hermano, se vale llorar, pero no se vale que te quedes ahí estancado. Elías lo vivió, el profeta Elías. Elías venía huyendo, porque después de haber matado tantos profetas de Baal, venía huyéndole a las naguas de una mujer, a unas palabras que vociferaron, a una amenaza, hermano, que estaba en el aire. Elías andaba huyendo y va y se refugia allá en el desierto, hermanos. Y Dios le hablaba y ahí seguía Elías y se volvía a dormir Elías. Y Dios le volvía a hablar. Y ahí seguía abrazando él su dolor, hermano. Te lo digo porque así me pasó a mí, hermanos. Ahí estaba yo abrazando mi dolor. Y no quería que nadie me hablara. Y no quería escuchar a nadie. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos levantemos y le creamos a su palabra. Y Job lo vivió. Me gustaría que me acompañara a esta cita, hermanos, y la leyera junto conmigo. Job, capítulo 10. Mientras la estaba leyendo, hermanos, estaba volviendo a sentir lo que había sentido días atrás. Job, capítulo 10. Espéreme tantito porque me perdí. Fíjese lo que dice Job. Amén, ¿ya está ahí conmigo? Visualiza la vida de Job, por favor. No te lo voy a leer todo porque está intenso, pero llévatelo de tarea. El capítulo 10 de Job. Dice, hastiada está mi alma de mi vida. He meditado durante mi ansiedad y hablaré en la amargura de mi alma. A Dios diré, no me condenes, sino hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Se fija, hermanos? Lo que estaba viviendo Job, hermano, yo creo que ahorita hasta la actualidad ni tú ni yo lo hemos vivido. No te han quitado tus bienes en un día, no han matado a tus hijos en un día, hermanos. No han quitado, no se vino un terremoto y se cayó tu casa y le cayó encima el carro. No ha pasado nada de eso ni en tu vida ni en la mía. Job sentía que Dios estaba enojado con él, que Dios no le respondía, que Dios estaba callado. Así se sentía Job. Y no obstante eso, hermano, sígame con sus ojitos en el versículo 18, ahí mismo, de ese capítulo 10, el versículo 18, fíjese lo que dice. ¿Para qué, pues, me hiciste salir de la matriz? Pues hubiera perecido y ningún ojo me hubiera visto. ¿Para qué, pues, me dabas la vida? ¿Para qué? ¿Para vivir esto? ¿Para padecer esto? Y cuando estaba leyendo estos, hermanos, me acordé de unas palabras que hace mucho tiempo mi mamá me dijo, que cuando ella supo que estaba embarazada de mí, mi papá me había rechazado y la había llevado a ella con un doctor para que a mí me aventara. Me acordé de esas palabras.
Hace mucho tiempo yo, cuando platicaba con las hermanas que estaban pasando por ciertos problemas en su vida, yo les traía referencia mucho a una cita bíblica, y es en el libro de Oseas, que dice: yo te llevaré al desierto, te seduciré y te hablaré palabras de amor. Depende de la versión que usted lea, va a cambiar las palabras. Es en el libro de Oseas, el capítulo 2, versículo 12. Y esta versión me gustó, dice, porque dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. ¿Y qué hay en el desierto, hermanos? Yo nunca he estado en el desierto, literalmente, pero lo que yo puedo ver por imágenes o por medio de la televisión, que el desierto no es nada cómodo. Es un lugar desolado, con sol, cansado, sediento, sin poder descansar, sin que haya un lugar donde pudiera usted refugiarse, hermanos, porque es pura arena, es un lugar seco, es un lugar árido. Ese es el desierto. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, hermanos. ¿Para qué? Para hablar a nuestro corazón. Y usted podrá decir: ¿qué quiere hablar Dios a mí? ¿Qué quiere decirme a mi corazón? Algo quiere ver, algo ha de haber visto Dios que no le agradó, hermanos, para hablarnos. Eso es lo más seguro. Algo ha de ver ahí que no es de su parecer, hermano. Y Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Porque son las formas en las que Dios habla al corazón, hermano, en medio del dolor. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, hermanos, somos humillados, somos quebrantados, estamos rendidos, estamos postrados espiritualmente, anímicamente, hermanos, estamos destrozados. Sería casi imposible, hermano, que no tienes fuerzas espirituales, querer seguir peleando cuando alguien trata de corregirte. ¿Y cómo vas a defenderte si estás muerto espiritualmente, si estás rendido, si estás abatido, si estás cansado? ¿Cómo vas a pelear? Ahí es donde quiere hablar Dios. Ahí en medio del dolor, ahí en medio del sufrimiento. Ahí donde lo que tú creías con tu propia mente, que tú ibas a salir adelante, que tú ibas a luchar, que tú ibas a defenderte a capa y espada, con tus propias fuerzas, y dices: Señor, estoy rendido, ahora sí que se haga tu voluntad. Que seas tú, Señor, el que obre. Y tal vez usted no está viviendo lo que nosotros estamos viviendo, usted está viviendo tal vez otro tipo de duelo, hermano. Pero esto es para que no nos ahoguemos en un vaso de agua, hermanos. Todo esto es pasajero y todo trae una enseñanza. Todo. Solamente que tanto queremos nosotros aprender de ese proceso. Y no te resistas al dolor, no pelees, asimílalo, enfréntalo, vívelo. No te voy a decir saboréalo, porque no se saborea, hermano. No es agradable. Pero experimenta y aprende de eso. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Fíjense lo que es el dolor, hermano. Saqué una referencia, dice: ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional muy desagradable, que generalmente se convierte en una señal o alarma del sistema nervioso que algo en el cuerpo no anda bien.
Estuve viendo, hermanos, en internet y vi algo que me sorprendió mucho, sobre una niña que no percibe el dolor. No recuerdo el nombre de esa enfermedad, pero yo dije, no puede ser algo de gran importancia en cuestión a lo que les quiero decir. No percibe el dolor, hermano, y por cuanto no percibe el dolor esta niña, se quebró el pie y no hizo caso porque no sentía. Entonces algo le pasó a su uña de su pie y se la arrancó, se sangró y estaba jugando con la sangre, hermanos, en las paredes. Entonces no se le puso atención a esta niña, hermano, y se le empezó a infectar al grado de que le tuvieron que amputar una pierna. Y lo mismo pasó con otra pierna y ella no sentía dolor. Y se estuvo haciendo daño constantemente, se mordía los dedos, se laceraba de una manera impresionante, hermanos, pero ella no sentía dolor. Entonces lo que tuvieron que hacer es, le tuvieron que amputar sus piernitas y sus manos se las tenían que vendar para que no se flagelara, no se hiciera daño. Búsquelo en internet, ahí está. Y no es el único caso, se va a encontrar con muchos casos así. Entonces se fija, si lo vemos desde este punto de vista, hermanos, el dolor te está avisando algo. Algo está pasando. En el sentido literal, hermano, es para que pongas atención en tu cuerpo. Y en el sentido espiritual, hermano, es porque algo está mal. Y Dios quiere arreglar algo en nosotros. ¿Será malo el dolor, hermano? No, no es malo el dolor. Al contrario, hermano, lo acabamos de ver, es una bendición. Una bendición, ¿por qué? Porque si me está doliendo la pierna, es porque tengo mala circulación, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que hacer algo. Me está avisando de algo. En el sentido espiritual, si Dios está tratando conmigo es porque algo estoy haciendo mal. Algo quiere corregir Dios en nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano? Que en el sentido espiritual hay una recompensa. Hay una recompensa, hermano. ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿O qué tanto te le puedes revelar a Dios? ¿Por qué? Porque no todos, hermanos, viven el proceso para aguantarlo. Hay gente, hermano, que tiene procesos y en el mismo proceso, ¿sabes qué, Señor? No me gustó en esta olla que me metiste, y salta como la rana. Salta, hermanos. Se va al mundo, se va renegando de Dios, se va hablando mal de los hermanos, se va peleando con medio mundo, hermano. ¿Por qué? Porque no le gustó el proceso en el que Dios la puso. Pero ¿qué leímos ahorita en la carta del apóstol Pedro? ¿De qué te sorprendes de la prueba? ¿Por qué lo ves como algo de que, ay, ¿por qué a mí? ¿Que acaso no todos tenemos que ser probados? ¿Y sabe por qué a veces el ser humano actúa así? Porque a veces que tenemos nuestro ego hasta acá arriba, hermanos, que decir, ¿por qué a mí me pasa esto? A mí, al hombre, al macho alfa, ¿por qué a mí? Pero también así como hay machos alfas, también hay hembras alfas que dices, ay, pero ¿por qué a mí? Y es cuando no resisten, no soportan la prueba, hermanos, y se apartan y le dan la espalda a Dios. A usted no, hermanos, a mí tampoco. Yo no pagué nada por ellos. Usted creo que tampoco. Es a Dios, hermano, a quien le da la espalda. Se pelean con Dios, se enojan con Dios, hermano. Yo no conozco a alguien en la Biblia, hermanos, bueno, nada más con una excepción. No sé si el pastor me vaya a sacar de ese error,
que peleó con Dios y ganó su bendición. ¿Quién fue, hermanos? Jacob. Así, hermanos, si nosotros peleamos con Dios, nos enojamos, hermano, a final de cuentas nosotros vamos a salir perdiendo, porque no hay nadie quien haya peleado con Dios y haya salido limpio. Dice la escritura que Jacob salió con la cadera dislocada o la pierna quebrada, o ahí como usted lo quiera traducir. Así a veces nos pasa a nosotros, hermano. En vez de decirle, Señor, ok, voy a tomarme este trago amargo, lo voy a vivir, lo voy a pasar, y sé que no estoy sola porque ya lo acabo de leer, tú me lo acabas de enseñar, que no estoy sola, que tú estarías conmigo, que Dios estaría contigo. Aunque veas a tu alrededor y que no haya nadie que te reconforte, que no haya nadie que te vende, hermanos, Dios ahí está. Solo lo que tienes que hacer es refugiarse en su palabra y creerle a Dios y confiar que Él ahí está contigo. Si hay algo, hermano, en lo que Dios puede traer respuesta a nuestra vida, hermanos, solamente es con dos cosas. Dice la palabra de Dios que Él no se resiste ante un corazón contrito y humillado. ¿Qué va a hacer Dios en el proceso? Te va a humillar. Me va a humillar, nos va a humillar. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Por último, hermano, por favor, acompáñenme. ¿Y vale la pena el proceso, hermanos? Vale la pena. Téngalo por seguro. En Apocalipsis 21. Dice: Apocalipsis 21 del 1 al 5, sígame con sus ojitos por favor, dice: luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. ¿Qué dice? Ya no habrá más llanto ni más dolor, y toda lágrima será limpiada, será enjuagada. ¿Hay una esperanza, hermanos? En Cristo Jesús hay esperanza. Vivas lo que vivas, hermano, hay una esperanza en Dios. Y ya por último, hermano, acompáñeme por favor en 2 Corintios. Capítulo 1. Segunda de Corintios 1,
Segunda de Corintios capítulo 1, les voy a leer el versículo solamente el 3 y el 4. ¿Y para qué es el proceso? Para esto es el proceso. Grabémonoslo, por favor. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros seamos capaces también de consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con el cual somos consolados por Dios. ¿Por qué estás viviendo ese proceso? Como enseñanza para que cuando veas a alguien abatido y derrumbado como tú lo estuviste, lo levantes. No lo ignores, no lo patees, lo levantes, hermano. Amén. Señor los bendiga y espero que haya sido de bendición, hermano, como lo fue para mí. Dejo el lugar al pastor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amén, amén. Gloria a Cristo. Pues qué importante saber que no estamos solos, amén. Ya ve, Sofonías, la cita central, habla que Dios está con su pueblo. Él nunca jamás nos va a dejar solos, hermanos. También, bueno, lo que dijo mi esposa, a ver si no sé cómo dijo, a ver si que si no la exhortaba, ¿cómo dijiste, Berito? Que Jacob peleó con el ángel, con Dios. Pues la verdad es que no peleó con Dios, ¿verdad? Sabemos que no peleó. ¿Quién puede, ni siquiera mirarle con facilidad? Menos pelear, pero así dice, ¿no? Así se dice. Peleó Jacob con Dios y prevaleció, pero no es cierto. La realidad es de que era un varón de Dios. Ahí lo dice en Génesis, ahí búsquenle. Un varón de Dios. Obviamente son niveles los que hemos visto diversos ángeles. Sabemos que cada ángel tiene una función, diferente apariencia, diferente función, diferente todo. Hay unos que no tienen alas, hay otros que sí, unas alas muy altas, alas más cortas. La Biblia refiere en la visión, por ejemplo, de Isaías, habla que vio a serafines que tenían 6 alas. O sea, hay una gama extensa de servidores de Dios. Y ahí es donde, ¿verdad? Jacob se encuentra con una de estas líneas y le menciona varón, el varón. Entonces, es otra línea de un nivel muy bajo angelical, ¿verdad? Entonces, usted bien sabe que un solo ángel de guerra puede destruir miles en una noche. Miles de guerreros, no humanos, así nada más, no, guerreros en una sola noche o en un solo día. Entonces, pues Jacob peleó con esta línea celeste y pues prevaleció. Pero pues era algo tranquilo, ¿verdad? No vamos a decir que era una gran batalla, vaya, no que el varón de Dios, vamos a ponerle ángel, que es más conocido así, que el ángel iba para exterminar. Si hubiera ido a exterminar, obviamente no le dura nada a Jacob. Entonces, hay algo que yo siempre digo cuando yo oro, cuando yo oro solo y cuando yo estoy aquí orando, siempre doy referencia a la misma palabra que el Señor dice: nunca estaremos solos. Nunca estarán solos, dice el Señor. Estaré con ustedes todos los días
hasta el fin. Entonces es algo que yo siempre he tenido. Hace poquito, hablando con mi nieto Elías, de hecho yo no sé dónde están, dónde quedaron todos los jovencitos. No veo a Perla, no veo a Elías. Oye, ¿no vendría el Señor y se quedaron todos ustedes? Y yo también, ¿verdad? Pero hace poquito hablando con Elías, yo le decía, es que en ocasiones me siento solo, hijo yo. Y tratando así como de conmoverlo, a ver si él decía, no te preocupes, abuelito, yo voy a ir contigo ahí, o X. No, dice, abuelito, ¿tú nunca has estado solo? Y dije, no, ya me ganó, yo pensé, no le dije nada. ¿Nunca has estado solo? Porque tú siempre has tenido a Dios a tu lado. Le dije, sí, cierto, tienes razón, Elías, ya. Dije, ya me ganó, pero es la enseñanza, parte de la enseñanza que le demos a nuestros niños. Amén. Y es algo que vamos a trabajar en estos días, semanas que vienen, con nuestros niños. Los vamos a meter en una actividad, ¿verdad? Y los vamos a llevar a experiencias diferentes, a que experimenten algo diferente. Obviamente con supervisión mía como pastor y supervisión de ciertos hermanos que van a estar ahí acompañando a nuestros jovencitos. Yo les digo niños porque están muy chiquitos, la verdad. Y eso es parte de nuestra vida, que sepamos que no estamos solos. Usted debe saber esto. Guerras habrá siempre. Olvídese que usted no va a tener una guerra y de repente una sensación de soledad. Es inevitable porque estamos en un ámbito espiritualmente hablando de guerra continua. Todos los días es una guerra espiritual. Todos los días. Si usted o yo nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de Cristo, del Espíritu Santo, automáticamente vamos a perder, cuando menos ese día, la batalla en la que nos estemos enfrentando. No puede usted bajar la guardia. Nunca jamás baje la guardia. Siempre manténgase firme en Cristo Jesús. Amén. Eso es este tipo de experiencia que mi esposa tuvo días atrás. Yo se lo notaba en el rostro. Y yo le decía a Elías, cuando estaba Elías conmigo, yo platico mucho con Elías, yo creo que eso lo va a hacer que crezca, que madure, o algo va a pasar en él, pero algo tiene que pasar bueno, amén. Yo le decía, mira, vamos a orar por tu abuelita, yo le veo el rostro como cansado, yo le veo, y él es muy buen orador, ora muy bien, y lo he visto con los niños de hoy en día. Los niños, esta generación de estos niños que va creciendo, que va saliendo, creo que va a ser mejor que ustedes. No se deprima, mire. Yo creo que como padres, ¿verdad? ¿Cuántos padres tenemos aquí, madres? ¿A poco no quiere que sus hijos sean mejores que usted? ¿Verdad que sí? Bueno, ok. Yo ya brinqué, yo ya soy abuelo. Entonces yo como abuelo que soy, ahora yo no nada más estoy viendo que mis hijos fueran mejor que yo, sino ahora que mis nietos sean mucho mejor que yo y que sus propios padres. Entonces, mire, algo que yo no vi de ustedes casi nunca, los que ya tienen muchos años conmigo o años conmigo, es de que con toda facilidad pasaran a orar al estrado, hincarse y pasar solos, sin que les dijeran pasen y hínquense aquí al frente en el estrado, no. Y es algo que yo estoy viendo de los jovencitos de ahora. Solos pasan. Elías solo pasa, Davidcito solo pasa, Daniel solo pasó. El jueves pasaron los tres solos. Hice el llamado y dije, pásenle aquí al frente, vamos a orar. ¿Verdad que no? No hice el llamado y pasaron. Entonces, ¿qué quiere decir?
Ellos tienen que ser mejor que nosotros, pero depende de lo que les enseñemos nosotros. Amén. Usted siempre enseñe el temor a Dios. Enseñe que en cualquier situación siempre va a estar Dios con ellos. Y enséñeles que Dios los está mirando. Enséñeles eso. Algo que siempre nos va a detener como seres humanos es saber que Dios nos está mirando. Porque lo malo lo queremos hacer a escondidas. Entonces a escondidas se nos facilita más pecar o fallarle a Dios. Entonces cuando nos enseñan desde muy pequeños o nos hubieran enseñado a nosotros desde muy pequeños que Dios nos está mirando, aún fuera del lente de papá y mamá, Dios nos está mirando, eso puede detener a nuestros jovencitos el día de mañana. Amén.